¿Qué tal, doctor? Yo soy Cristian Alejandro López García, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Técnico Universitario en Terapia Física y Ocupacional. El día de hoy hablaré sobre el tema de la articulación de la cadera. Dentro de la principal función de la articulación de la cadera es el de soportar el peso de la cabeza, los brazos y el tronco durante las actividades cotidianas como caminar, correr y subir escaleras. Su estabilidad es fundamental para transmitir las fuerzas entre el torso y las extremidades inferiores, para el funcionamiento normal del cuerpo humano. La configuración articular de enartrosis le brinda la estabilidad inherente al mismo tiempo que da una movilidad sustancial. La articulación de la cadera está compuesta del acetábulo pélvico, la cabeza del fémur y el cuello femoral. Esta articulación está controlada y protegida por el rodete cotiloideo, la cápsula articular y muchos músculos poderosos. El acetábulo. El acetábulo es la porción cóncava de la estructura articular de una enartrosis. La cavidad del acetábulo se dirige oblicuamente hacia adelante, hacia afuera y hacia adentro. La cavidad del acetábulo se dirige oblicuamente hacia adelante, hacia afuera y hacia abajo, y un acetábulo mal alineado no cubre en forma adecuada la cabeza del fémur. Cuando esto sucede, provoca luxación crónica y artrosis. La cabeza femoral. La cabeza femoral es el componente convexo de la enartrosis de la cadera. Forma 2/3 de una esfera. El cartílago articular que cubre la cabeza femoral es más grueso en la superficie interna central, que rodea el hueco dentro del cual se une el ligamento redondo, y es más delgado hacia la periferia. El área de soporte de carga se concentra en la periferia de la superficie semilunar de la cabeza femoral, con cargas más pequeñas, pero cambia hacia el centro de la superficie semilunar y las astas anterior y posterior conforme la carga aumenta. El cuello femoral también participa en el adecuado funcionamiento de la articulación de la cadera. Los dos ángulos más relevantes son el ángulo cuello-diáfisis, conocido como el ángulo de inclinación, y el ángulo de torsión, el cual se encuentra entre el eje a través de la cabeza femoral, así como el cuello y el eje a través de los cóndilos femorales. El ángulo de inclinación mide cerca de 140 a 150 grados al nacimiento y gradualmente disminuye a casi 125 grados, con una variación de 45 grados en la adultez. Un ángulo mayor de 125 grados produce una condición conocida como coxa valga, en tanto que un ángulo menor de 125 se conoce como coxa vara. El ángulo de torsión refleja la migración rotatoria interna de la yema de la extremidad inferior, que se presenta en el desarrollo fetal. Con frecuencia se calcula en 40 grados en recién nacidos, pero aumenta en gran medida en los primeros 2 años de vida. Un ángulo de torsión entre 10 y 20 grados se considera normal. Los ángulos mayores de 12 grados, conocidos como anteversión, provocan que una porción de la cabeza femoral quede descubierta y crean una tendencia hacia la rotación interna de la pierna durante la marcha para mantener la cabeza femoral dentro de la cavidad del acetábulo. La cápsula de la cadera está compuesta de 3 ligamentos capsulares. El ligamento capsular está formado de 3 ligamentos de reforzamiento. 2 se encuentran en la región anterior y 1 en la región posterior. La musculatura en otras porciones de las extremidades inferiores, desde la rodilla hasta el tobillo y el pie, también han demostrado tener una influencia en el funcionamiento de la cadera y víscera. La fuerza y flexibilidad suficiente en cada una de las 27 unidades músculo-tendinosas, así como de la musculatura a lo largo de todas las extremidades inferiores, es vital para el funcionamiento eficaz de la articulación de la cadera. La cinemática. El movimiento de la cadera se lleva a cabo en 3 planos: sagital, frontal y transverso, y estos corresponden a su vez a los movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción y rotación interna y externa.
El intervalo de flexión es de 0 grados a aproximadamente 140 grados y el de extensión es de 0 grados a 15 grados. El intervalo de abducción es de 0 a 130 grados, en tanto que para la aducción es menor de 0 a 25 grados. La rotación externa varía de 0 a 90 grados y la rotación interna de 0 a 70 grados. La amplitud de movimiento durante la marcha. La articulación, cuando está flexionada al máximo durante la fase tardía de balanceo de la marcha. Durante la marcha en plano sagital, se demuestra que la articulación es flexionada al máximo durante la fase tardía del balanceo de la marcha, mientras la extremidad se dirigía hacia adelante por el contacto del talón. La articulación se extiende conforme el cuerpo se mueve hacia adelante al inicio de la fase de apoyo. El movimiento en el plano frontal y en el plano transverso. La abducción se presenta durante la fase de balanceo, llegando al máximo justo después del despegue de los dedos. La cadera rota en sentido externo a lo largo de la fase de balanceo y en sentido interno justo antes del contacto del talón. El impacto de la edad en la amplitud de movimiento. Conforme las personas envejecen, usan una porción cada vez menor de la amplitud de movimiento de las articulaciones. Se realizaron estudios de los patrones de marcha de 67 varones normales de peso y tallas similares, de 20 a 67 años de edad. Las diferencias en las posiciones sagitales del cuerpo de los dos grupos al momento del contacto del talón. El varón de mayor edad tuvo zancadas más cortas, una disminución del intervalo de flexión-extensión de la cadera, disminución de la flexión plantar del tobillo y disminución del ángulo de talón-piso de la extremidad examinada. A su vez, mostró reducción en la dorsiflexión del tobillo y menor elevación de los dedos en la extremidad que se encontraba dando el paso adelante. Los músculos envejecidos, incapaces de producir tanta fuerza por periodo equivalente de tiempo, tienen importantes modificaciones en la producción de fuerza. El impacto del género en la cinética de la cadera. En los varones se producen dos fuerzas máximas durante la fase de apoyo, cuando los músculos abductores se contraen para estabilizar la pelvis. Durante el pie apoyado, la fuerza de reacción articular disminuyó a un valor casi igual al peso del cuerpo de la rápida desaceleración del centro de gravedad del cuerpo. Durante la fase de balanceo, la fuerza de reacción articular estuvo influenciada por la contracción de los músculos extensores en la desaceleración del muslo y la magnitud permaneció relativamente baja. En las mujeres, el patrón de fuerza fue el mismo, pero la magnitud fue de alguna manera menor, llegando a un máximo de solo 4 veces el peso corporal al final de la fase de apoyo. La magnitud menor de la fuerza de reacción articular en las mujeres podría haber sido el resultado de varios factores, como una pelvis femenina más amplia, una diferencia en la inclinación del ángulo del cuello femoral diáfisis, diversidad en el calzado y diferencias en el patrón general de marcha. Se demostró que la mayor divergencia en la marcha entre géneros fue en los momentos de extensión y aducción articular. Se encontró que las mujeres caminaron con ángulos de aducción mayores en la cadera, lo cual contribuyó con el mayor momento de aducción. Esto implica que la tensión de la articulación de la cadera en la población femenina es mayor, no solo en situaciones estáticas, sino también en actividades dinámicas en comparación con los varones. Y así concluyo con las generalidades de la articulación de la cadera, incluyendo sus movimientos, algunos ángulos de los movimientos de flexión-extensión, aducción-abducción.